Continuamos entonces en este video clase número 11 con la preparación o el repaso mejor de algunos conceptos básicos de geometría con el propósito de que ustedes desarrollen un pensamiento métrico y espacial y tengan una mejor aptitud para resolver problemas numéricos o matemáticos. Continuamos entonces con la clase anterior. Recuerden que se dejó un simulacro relativamente sencillo de 30 preguntas que lo pueden haber resuelto en el video anterior o inclusive en este, para que por favor pues no olviden hacerlo. Empezamos o continuamos con la clase, con esta nueva clase, con lo siguiente. ¿A qué figura geométrica corresponde la imagen? Pues en este caso las figuras geométricas reciben un nombre de acuerdo al número de lados que tenga. Si ustedes revisan el número de lados de esta figura, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados, por lo tanto, si tiene 5, su nombre es pentágono, que corresponde a las figuras que tienen 5 lados. ¿Listo? Entonces este sería sumamente sencillo. Si tiene 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 lados son cuadriláteros, es la familia. Tiene 6 lados se llaman hexágonos, 7 lados heptágonos, 8 lados octágonos, 9 lados nonágonos y 10 lados decágonos, 11 lados undecágonos, 12 lados dodecágonos y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de ángulo corresponde la figura de la imagen? Pues un ángulo, como en este caso, que mide 90 grados, como el que está en esta figura, pues mide 90 grados, nosotros lo llamamos ángulo recto. Básicamente les decía que los ángulos básicamente tienen como referencia las circunferencias. A alguien se le ocurrió dividir una circunferencia en 360 partes, de tal manera que en toda circunferencia, en todo círculo hay 360 grados sexagesimales, porque a cada partecita le llamaron grado sexagesimal. Si usted toma la circunferencia y la parte de la mitad, pues va a notar que cada parte, la mitad de la circunferencia vale 180 y 180, y si a su vez divide eso otra vez en 4 partes, cada pedacito vale 90 grados, ¿listo? Cada parte. Entonces a los ángulos de 90 grados se les llama por definición ángulo recto. Continuando, ¿a qué tipo de ángulo corresponde la figura de la siguiente imagen? Pues los ángulos que son mayores de 90 se reciben el nombre de obtusos, como en este caso, y los ángulos que tienen una abertura entre estas dos líneas menor al de 90 grados, como por ejemplo este por ejemplo, que son mucho menores que el de 90 grados, este sería el de 90 grados, una especie de L. Estos ángulos se llaman agudos, si tienen aberturas menores que el de 90 grados, y si tienen aberturas mayores de 90 grados se llaman obtusos. En este caso, este de 120 grados, que es mayor de 90, se llama obtuso. Continuando, ¿a qué tipo de triángulo corresponde la imagen? Pues los triángulos que tienen un ángulo obtuso reciben el nombre de triángulos obtusángulos. Si los tres ángulos del triángulo son menores de 90, se llama acutángulos, y si tiene un solo ángulo, el triángulo rectángulo tiene un solo ángulo de 90 grados, como en este caso, recibe el nombre de rectángulo. ¿Listo? Pero en este caso en particular, como este ángulo es obtuso mayor de 90, el triángulo es obtusángulo. Continuando, ¿cuáles son las características principales de un triángulo rectángulo? Es que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Esa es la principal característica del triángulo rectángulo. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un triángulo escaleno? Pues un triángulo escaleno se caracteriza, bueno, ahí la forma no nos permite decir mucho, pero básicamente un triángulo escaleno se caracteriza porque las tres longitudes de los lados son distintas. Un eje de simetría es, pensemos en una línea sobre la cual se puede doblar este triángulo, y simétrico si al doblar una parte sobre la otra coinciden, concuerdan. Entonces lo que uno obtiene en los triángulos escalenos es que no hay ningún doblez posible que uno haga para que una parte al estar sobre la otra queden exactamente congruentes, es decir, que coincidan totalmente. De tal manera que en los triángulos escalenos no hay ejes de simetrías, pero seguramente en el siguiente ejercicio lo van a entender un poco mejor. En este caso, ¿cuántos ejes de simetría tiene un triángulo isósceles? Pues si es un triángulo isósceles, este lado
es igual a S, tiene dos lados iguales, y si ustedes observan esa línea que está acá, voy a tratar de hacer la punteada vertical, lo que digo es que si esa figura está hecha sobre papel o sobre un material que se puede doblar, y llego a doblar esa parte de acá sobre a través de este borde y la doblo, seguramente esa parte coincide con esta, son congruentes, y en este caso a esa línea que está acá se le llama eje de simetría. Por lo tanto, en este caso hay un eje de simetría por lo menos. Si ustedes observan un cuadrado, voy a tratar de hacer un cuadrado lo mejor posible, la respuesta ya sabemos que es 1 en este caso, pero yo quiero que piensen en eso. Las diagonales, en el caso de los cuadrados, son ejes de simetría. Si dobla esa parte sobre esta, van a ver que estas dos coinciden. La otra diagonal es otro eje de simetría, porque si doblo esa parte sobre esta coincide. Ahora la línea que divide esto en partes iguales arriba y abajo, pues al doblar esa parte sobre esa línea sobre esta, hago un doble sobre esa línea, coinciden estas dos, y lo mismo si hago un eje vertical en todo el centro, pues esa parte al doblarse sobre esa coinciden, es decir que en este caso habrían 4 ejes de simetría. Por lo pronto, en los triángulos isósceles hay un eje de simetría, y espero que hayan entendido eso de los ejes de simetría. En este caso, el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 6 metros de largo, 4 de ancho y 2 de alto, una habitación como esa en este caso, normalmente la gente confunde todas las figuras de esta forma, le suelen llamar cubos. Realmente el nombre matemático es paralelepípedo rectangular. Cuando un paralelepípedo tiene el largo, el ancho y el alto de la misma magnitud, se llama cubo. O sea que no todos se pueden llamar cubos, es un paralelepípedo rectangular. Y en este caso esto representa las dimensiones de una habitación, y me están pidiendo que calcule esto en centímetros cúbicos, y aquí está el metro. Entonces, ojo, el área, para calcular el volumen de cualquier paralelepípedo se multiplica el largo, el ancho y el alto. En este caso el largo es 6, el ancho es 4 y el alto es 2. Entonces lo voy a hacer simplemente, el volumen sería 6 por 4 por 2, pero hay una cuestión importante, y es que me piden que lo haga en centímetros cúbicos. Y aquí están metros. Entonces lo que voy a tratar de pasar, estos son 6 metros a centímetros, estos 4 metros a centímetros y estos 2 metros a centímetros. Entonces simplemente, como un metro tiene 100 centímetros, para pasar los metros a centímetros simplemente multiplico esa cantidad por 100 y van a obtener que 6 por 100 da 600. El 4 metros son 400 centímetros y 2 metros son 200 centímetros. Entonces voy a hacer esas conversiones antes de hacer la multiplicación. 6 metros son 600 centímetros, 4 metros 400 centímetros, 2 metros 20 centímetros, y si multiplico, me olvido los ceros, 6 por 4 24, 24 por 2 48, y luego agrego los ceros, 2, 4, 6 ceros, y el resultado sería 48.000. Como las unidades que ahí son centímetros, centímetro por centímetro, se llama centímetros cúbicos, y el resultado entonces sería ese valor que está acá, la opción D. Continuando, una piscina tiene 10 metros de largo, 8 de ancho y 3 metros de profundidad. ¿Cuántos litros se necesitarán para llenarlo? Y aquí vamos a estudiar un poquito el concepto de volumen y de capacidad. Volumen es el espacio que ocupa la figura, y la capacidad es la cantidad de sustancia que puede contener al interior si está vacía. Entonces, en este caso, los volúmenes se dan en metros cúbicos, centímetros cúbicos o unidades cúbicas, mientras que la capacidad se da en litros, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es primero calcular el volumen de esta figura. Como eso es un paralelepípedo, sabemos que se calcula multiplicando el largo por el ancho por la profundidad. En este caso el largo es 10, el ancho es 8 y la profundidad 3. 10 por 8, 80, por 3, 240. Como son metro, metro y metro, serían metros cúbicos. La pregunta es, en esa piscina de 240 metros cúbicos, ¿cuántos litros caben? Pues hay un par de relaciones que me parece importante que tengan en cuenta ustedes, y es que un metro cúbico equivale a 1000 litros. O sea que si usted tiene una alberca, un tanque en la casa que tenga 1 metro por cada lado, el volumen va a ser de 1 metro cúbico, y la capacidad que va a tener son 1000 litros de agua en este caso. Ahora, otra relación importante es que 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la relación que está en la parte superior, y es que 1 metro cúbico son 1000 litros, para decir que los litros necesarios para llenar la piscina es el volumen de la piscina, multiplicando ese valor que está acá por 1000. Entonces 240 por 1000 daría 240.000 litros. ¿Listo? Entonces este sería nuestro resultado, o sea que la opción es la A.
Continuando, en una bodega de 5 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de alto, queremos almacenar cajas de dimensiones 100 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto, ¿listo? Entonces tenemos esta caja grande que sería la imagen de la bodega, y ahí dentro de la bodega quiero almacenar otras cajitas. Quiero saber cuántas cajas caben ahí. Lo primero es calcular el área de la bodega. El volumen, pues simplemente largo por ancho por alto sería 5 por 3 por 2, 15 por 2, 30 metros cúbicos, es el volumen de la bodega. Ahora quiero conocer el volumen de la caja, pero tengo una dificultad, y es que esta unidad está en metros y esta está en centímetros. Entonces lo que voy a tratar de hacer es pasar esos centímetros a metros. Para pasar de centímetros a metros divido ese valor entre 100. Entonces digo 100 dividido entre 100, y siempre que divida una cantidad entre ella misma, el resultado va a ser 1. Quiere decir que 100 centímetros son realmente 1 metro. Y ahí lo tengo. Ahora quiero saber estos 60 centímetros a qué parte del metro corresponde. Entonces divido 60 entre 100. Siempre que vaya a pasar de centímetro a metro, divido entre 100. Y al hacer esta división, pues recuerden que este 0 cancela este 0. Como estoy en una prueba y no tengo como sacar una calculadora, pues este 6 lo coloco acá. Y este 0 que está aquí en el denominador se lo coloco aquí delante del 6. Y entonces esto sería 0,6 metros. Y exactamente lo mismo con 40 centímetros. Para saber 40 centímetros qué parte del metro es, pues lo divido entre 100 y hago lo mismo. Este 0 de acá, cancela este 0, 40 divido entre 10. Como no tengo calculadora, coloco el 4. Y el 0 que está en el denominador lo coloco delante del 4, y eso sería 0.4 metros. Entonces lo que voy a hacer es convertir estos valores 100, 60 y 40, que son los valores de cada cajita, en un metro sería ese valor. 60 centímetros, que es 0,6, y 40 centímetros, entonces es los volúmenes de la caja. Ahora, para saber cuántas cajas caben en este volumen grande, pues simplemente divido el volumen de la bodega entre el volumen de cada caja, y la división sería 30 dividido entre 0,24 y da 125. Como aquí hay dos cifras decimales, para los que no quieran dividir decimales, como hay dos cifras decimales, yo puedo colocar dos ceros acá en el dividendo, coloco tantos ceros en el dividendo como decimales, y me puedo olvidar de la parte decimal. Quiere decir que este 30 le agrego dos ceros que corresponden a los dos números decimales y los divido entre 24. Listo, ya ahí lo que hago es esa división que tiene decimales, me olvido los decimales colocando tantos ceros a este lado como cifras decimales ahí en el divisor. Entonces esa división pues le da 125 y le puede quedar mucho más fácil hacerla así. La cantidad de lámina que se requiere para hacer 10 tinas cilíndricas de dimensiones 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de alto, como en este caso. Entonces lo primero que voy a hacer es que lo que requiero es conocer el área del cilindro, porque necesito saber cuánto es la dimensión de la lámina. Si fuese a calcular el volumen del cilindro, pues el volumen del cilindro es pi por el valor del radio al cuadrado por h. Pero no me interesa el volumen, sino el área, o sea, la parte de la lámina que está en el exterior. Entonces, en este caso sería 2 por pi por r por h, más 2 veces pi por r cuadrado, que serían las áreas de las tapas. En este caso simplemente yo sé que la altura, que es h, vale 20, y como el diámetro es 10, lo que tengo aquí es que el radio es la mitad, por lo tanto el radio va a ser 5. ¿Listo? Entonces de ahí sale del diámetro, que es 10, puedo deducir el radio, que es 5. Al reemplazar estos valores me voy a tener lo siguiente: 2 por pi por r, que vale 5, por h, que vale 20, igual aquí pi por r al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Aquí resuelvo esto: 5 por 20 da 100, y 100 por 2 da 200, esta parte. Y esa parte aquí primero resuelvo la potencia: 5 al cuadrado 25, ese resultado por 2 pues da 50, y voy a tener ese resultado: 5 por 20 es 100, por 2 200 pi, y 5 al cuadrado 25 por 2 50 pi. Si sumo estos 200 más 50 da 250 pi. Como pi vale 3,14, puedo reemplazar este pi por 3,14 y multiplico 150 por 3,14 y me da ese valor: 785.390 centímetros cuadrados. Sería la cantidad de lámina que requiero para una sola tina, pero necesito 10 tinas. Entonces lo que hago es multiplicar ese valor por 10, y ahí obtendría este valor, que es 7853.98, y es la opción D. ¿Listo? La siguiente. Veamos, el número de baldosas cuadradas
de 20 centímetros de lado que se requieren para recubrir las caras de una piscina de 10 metros de largo, 6 metros de ancho y 3 metros de profundidad es. Entonces veamos, tenemos baldositas, vamos a hacer las baldositas cuadradas de 20 centímetros de lado, o sea 20 y 20 por cada lado, y con eso quiero recubrir las paredes de esta piscina. Entonces recuerden, una pared es el piso, otras dos paredes son estos dos laterales y otras dos paredes son este frente y el fondo que están acá, son 4 paredes, y lo que quiero recubrir con estas baldosas. Entonces lo primero que voy a calcular es el área de estas 5 paredes. Si hago este ejercicio, pues voy a ver el área de la piscina. Inicialmente el área del piso pues sería 10 por 6, que sería este que está acá. Tengo dos paredes que son esta y la del fondo, que miden 6 por 3, entonces dos paredes de 6 por 3 que serían estas laterales, y también tengo dos paredes, esta frontal y la posterior, que miden 10 por 3 de alto, y entonces sería 10 por 6, 60. Esta pared, dos paredes de 6 por 3, 18 por 2, 36, y por último dos paredes de 10 por 3, 10 por 3 da 30 por 2 da 60, y si sumo 60 más 26, 96, más 60, 156 metros cuadrados. Esto es lo que voy a obtener. Ese es el área total que debo cubrir con esas baldosas de 20 centímetros de lado. Pero como estoy hablando de metros, lo que voy a hacer es convertir estos 20 centímetros a metros, y para pasar de 20 centímetros a metros, pues lo que hago, ya sabemos que es dividir entre 100, y si divido entre 100, este 0 y este 0 se van, y divido 2 entre 10, y ya sabemos que coloco el 2, y el 0 que está en el denominador se coloca adelante, da 0,2 metros. Listo, o sea que 20 centímetros es lo mismo que 0,2 metros. Calcular el área de esta figurita sería, como es un cuadrado, es lado por lado, sería 0,2 20 por 20 o 0,2 por 0,2. Ese sería el área de cada baldosita. El lado de cada baldosa lo multiplico lado por lado, da 0,04. y si quiero saber cuántas baldosas requiero para cubrir este área, simplemente divido este área entre 0,04 y este será el resultado. Para los que no les gusta hacer divisiones con decimales, recuerden, como aquí hay dos cifras decimales, para olvidarme de esta coma y estas cifras decimales, lo que hago es completar tanto ceros en el dividendo como cifras decimales en el denominador, es decir que esta división quedaría 156, como hay dos ceritos, dos decimales aquí en el divisor, pues coloco dos ceros acá en el dividendo, y lo que hago es dividir, perdón, ahora dice que está un poco feo, .156, agrego dos ceros que son los números decimales, y divido, en este caso me olvido estos ceros a la izquierda y divido entre 4. Si usted divide 15.600 entre 4 le va a dar 3.900, y este sería el resultado. Listo. Continuando, tenemos que un cubo de 20 centímetros de arista está lleno de agua. Cabría esta agua en una esfera de radio 20 centímetros de radio. Entonces pensemos, decíamos que un cubo simplemente es un paralelepípedo que todos los lados miden exactamente lo mismo. Este sería nuestro cubo, y la arista mide 20 centímetros. Entonces lo que dice es que este cubo está lleno de agua, y además de eso tenemos una esfera de radio 20 centímetros, y pues vamos a calcular entonces la cantidad de agua o el volumen que tiene este recipiente, el cubo, y el volumen del cubo sería la arista al cubo, es decir, lado por lado por lado, esto sería 20 por 20 por 20, da 8.000 centímetros cúbicos. Veamos cuál sería el volumen de esta esfera. Pues el volumen de una esfera se calcula de la siguiente manera: 4 tercios de pi por el valor del radio al cubo. Bueno, vamos a hacerlo aquí mucho más bonito. La capacidad, el volumen del cubo es de 8.000 centímetros cúbicos, siendo que la arista es de 20 centímetros. Ahora el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por r al cubo. Si r vale 20, ese resultado de 20 a la 3, este resultado ya es 8.000. O sea que hasta aquí ya estas dos volúmenes son iguales, pero además de eso hay que multiplicar por 4 tercios, que es mayor que 1, y por pi, que es 3,14, es decir que ese valor es mucho mayor que 1, por lo tanto ese resultado va a ser un número mucho mayor que 8.000. Eso quiere decir que el volumen de la esfera o el tamaño de la esfera es mucho más grande que el volumen del cubo, y si esta esfera es mucho más grande, pues por supuesto que la cantidad de agua que hay aquí pues va a caber aquí sin ningún problema. Entonces de entrada sí cabe el agua del cubo en la esfera,
Y la razón cuál es: si el volumen de la esfera es mayor que el cubo. Eso es verdad. Si el volumen de la esfera es igual al del cubo, no es igual. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. La C y la D no, porque ahí dice que no es posible. Y para finalizar, tenemos el siguiente ejercicio. Para una fiesta, Luis ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. Los gorritos para la fiesta, ¿no?, que se ponen en las fiesticas, que tienen forma de cono. La cantidad de cartón empleados y las dimensiones del gorro son 15 centímetros de radio y 25 centímetros de generatriz. ¿Cuál es? Entonces lo que voy a intentar determinar es cuál es la cantidad de cartón que uno requiere para hacer estos gorritos de cartón en forma de cono. En ese caso lo que voy a calcular es el área del cartón que utilicé acá. En este caso, pues el radio es 15 y esta generatriz es de 25, y lo que dice es que para calcular este área se multiplica pi, que es 3,14, por r, que es el radio, por la generatriz, que es 25, sería pi por 15 por 25. Si hago la multiplicación teniendo en cuenta que pi es 3,14, el resultado es 11.178,10 centímetros cuadrados, pero eso solamente sería para un solo gorro. Como son 10 gorros, multiplicaría este valor por 10, y multiplicar por 10 es relativamente sencillo porque es devolverse con la coma un espacio, así que me quedaría ese resultado, y ese sería el resultado: 11.781 centímetros cuadrados, que corresponde a la D. Ojo, ese es el área de este cono, sin tener en cuenta su base, pero también hay que tener en cuenta, si me piden hallar el volumen de un cono como estos, ustedes pueden decir que es pi por r cuadrado por h, en caso de que lo requieran. Es una información adicional. Y hasta aquí, este volumen es el mismo volumen del cilindro, solamente que los conos se dice que son la tercera parte del cilindro. Entonces lo que hago es dividir entre 3, y este sería la fórmula para hallar el volumen de un cilindro. ¿Listo? Hasta aquí entonces nuestro video del día de hoy, nuestro video número 11. Hasta aquí hacemos un repaso a grosso modo de algunos conceptos fundamentales de la geometría, y esperamos que cuando se presenten en la prueba de aptitud numérica ejercicios que involucren geometría, ustedes ya estén mucho mejor preparados. ¿Listo? Entonces, hasta pronto, y no olviden resolver el simulacro.